que el Señor es mi ayudador cuando me falta la fe. En Mateo 14, 22 a 33 encontramos un relato en la vida del Señor, que luego de haber multiplicado los panes y los peces, el Señor Jesús hizo entrar al barco a sus discípulos que estaban para que pasaran a la otra parte del mar de Galilea, mientras él despedía a las personas que había alimentado. Una vez que había despedido a toda la gente, subió él al monte para orar a solas hasta la noche. Y desde allí vio al barco en el cual estaban sus discípulos en el medio de una tempestad. Ese barco era azotado por las olas. El Señor, al ver a sus discípulos cansados de remar en aquel barquito en medio del mar, se levantó y fue hacia ellos. Y no lo hizo en otro barco. Se dirigió hacia ellos caminando sobre las aguas. Como muchas veces el Señor nos tiene que socorrer a nosotros cuando estamos con alguna dificultad. Y dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando los discípulos lo vieron, cómo se acercaba caminando sobre las aguas, pensaban que estaban viendo en realidad a un fantasma. Entonces el Señor le tiene que decir, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces Pedro le respondió diciendo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo el Señor. Así Pedro salió del barco y comenzó a caminar sobre las aguas hacia donde estaba Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento, tuvo miedo y se comenzó a hundir y exclamó, Señor, sálvame. El Señor en ese momento extendió su mano y lo tomó para que no se hundiera más. A Pedro le faltó fe, casi se ahogó porque empezó a dudar, dudó de la palabra del Señor. Y por eso Jesús le reprendió diciéndole, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios, porque es la verdad, porque es Dios quien nos habla en ella, sin dudar nada de lo que nos dice. Los discípulos, en una oportunidad, le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor le dijo también en otra oportunidad a un hombre que tenía un hijo que estaba en dificultades, le dijo el Señor a ese hombre, si puedes creer, al que cree, todo es posible. A lo que aquella persona le respondió, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando tenemos dudas sobre lo que dice la palabra de Dios, cuando sentimos que tenemos falta de fe, debemos clamar al Señor como ese hombre clamó. Ayuda mi incredulidad, porque el Señor nos ayudará. Leamos la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, que podamos tener fe en la palabra de Dios y cuando hay dudas, recordemos que el Señor es nuestro ayudador.